Cordial saludo. En este video les voy a hablar sobre la organización de archivos. Mi nombre es Aurellaneda Daza Gómez y soy estudiante de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. La asignatura que estamos mirando en este momento es organización de archivos. Por eso les voy a hablar sobre el tema. Organización de archivos, nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, ya que es un proceso vital para las instituciones, las entidades tanto privadas como públicas, y deben de tener, o sea, sus archivos bien definidos, como lo dice la ley. Para empezar, les voy a hacer una introducción de lo que es, o sea, la organización. La organización de archivos es un proceso que busca mejorar la calidad dentro de las empresas, por ende se encuentra inmersa tanto en la comunicación interna como la externa, siendo esto una parte fundamental para llegar a generar información elemental en la competitividad de la institución o entidad. Pues como ya les había dicho, o sea, es muy importante que las empresas tengan organizados sus archivos para de esta manera dar respuesta oportuna a las solicitudes que realicen los usuarios internos o externos de las entidades. También se puede entender como organización como el proceso donde se desarrolla un conjunto de gestiones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos en una empresa o institución, sea como ya les dije, esta pública o privada, siendo este el eje fundamental de los métodos archivísticos. O sea, la organización es el eje la clasificación, ordenación y descripción es el eje fundamental para tener unos archivos bien organizados. Como podemos mirar en esta primera imagen, pues se mira que los archivos están en sus debidas carpetas, pero no sabemos si están organizados dentro de ellas. En esta segunda imagen, pues miramos que hay documentación dentro de las carpetas, pero tampoco sabemos si se ha hecho la debida clasificación, ordenación y de igual manera pues descripción. La persona que pues maneja este archivo lo puede encontrar porque ya lo conoce, pero si llega otra persona pues no va a saber si lo que está ahí realmente es. Los procesos de archivos para la organización tenemos tres, que son la clasificación, la ordenación y la descripción. Pues de aquí en adelante les voy a hablar sobre esos procesos. La clasificación documental es el primer paso de los procesos destinados a la organización de archivos, teniendo este que controlar, recuperar y conservar la información contenida en los documentos para la utilización administrativa, jurídica, cultural y científica. La clasificación también consiste en la identificación y conformación de las series y subseries de acuerdo con las funciones asignadas a cada dependencia de cada entidad. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que el primer paso para ordenar un archivo es la clasificación. También la clasificación refleja la estructura de cada entidad, de tal manera que identifica y establece las series que conforman cada grupo documental, como es el fondo, la sección, la sucesión, de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad. Por lo menos en este archivo todavía pues parece que en esta imagen miramos que es como que hubiera un fondo acumulado, todavía no hay una clasificación porque se mira que hay documentos, documentos de apoyo, carpetas, pues no sabemos sinceramente qué es lo que hay dentro de ellas, qué documentación se encuentra dentro de ellas. Para realizar la clasificación
las personas que manejan el archivo deben de tener unas acciones que se deben realizar a la hora de clasificar, como es el reconocimiento de elementos administrativos y procesos. Esto es según el manual de funciones y el organigrama de la institución. La implementación de las tablas de retención. La conformación de asuntos, series, subseries de cada área. El reconocimiento de tipos documentales de las series. La separación de los documentos de apoyo. La utilización del inventario documentales como cada transferencia. Determinar el sistema de ordenamiento. También se deben de tener en cuenta para realizar la clasificación lo que son los principios universales que regulan la organización de archivos, como es el principio de procedencia. El principio de procedencia consiste en separar los documentos producidos por una institución o entidad de aquellos que son producidos por otra entidad. Estos no se pueden mezclar por ninguna manera. Un ejemplo es que si nos encontramos en una alcaldía donde funciona la personería y el consejo municipal, no podemos mezclar los documentos ni de la personería ni del consejo municipal con los de la alcaldía, porque son fondos muy diferentes. También se deben tener en cuenta a la hora de clasificar y a la hora de organizar los documentos el principio de orden original. Este principio se define como la ubicación física de los documentos dentro de los expedientes. Además, se debe respetar su orden cronológico en el que se produjeron y se recibieron o tramitaron dichos documentos. Un ejemplo es que si nosotros tenemos un contrato, que es una serie, entonces el contrato debe tener dentro de él la propuesta del contratista, la minuta del contrato, también puede tener su hoja de vida, sus antecedentes fiscales, que estos son tipos documentales de esa serie, de la serie de contratos. Entonces debemos de tener muy en cuenta cuáles son los documentos que se van dando a medida de que está el contrato vigente. Entonces también tiene que ir el informe del contratista y por último, cuando se termine el contrato, el acta final del contrato. La clasificación debe sustentar el respeto a la estructura de la entidad. Es por eso que cuando se realiza este proceso se debe tener a la mano los estatutos, los organigramas y de esta manera se puede delimitar las agrupaciones documentales correspondientes a cada sección o división. Asimismo, se debe tener presente las funciones de la entidad, ya que estas no son permanentes. Estas se modifican con los cambios organizacionales. Eso lo debemos de tener muy en cuenta cuando vamos a clasificar los documentos, tener a la mano lo que son los estatutos, los organigramas, el manual de funciones y procedimientos, los cambios que han habido en la entidad, o sea, investigar muy bien eso para saber organizar, para saber la clasificación y qué series son las que vamos a conformar. El segundo paso que se debe tener en cuenta a la hora de la organización de archivos es la ordenación documental. La ordenación documental consiste en la ubicación física de los expedientes de una serie documental de acuerdo con los sistemas previamente establecidos. La ordenación pues es el segundo paso y esto debemos de tener en cuenta y nos dice qué documento va primero y cuál antecede a este. Entonces también ahí debemos de mirar mucho en las fechas extremas. O sea que la más antigua debemos de encontrarla primero y la más reciente de último.
En la ordenación documental también este proceso reconoce las series que se adjuntan al fondo o a la sección y su sección, según la estructura y el nivel jerárquico en las funciones de la organización. Tenemos que fondo pues es la entidad, o sea, la totalidad que forma la documentación en la entidad. La sección es cada parte que hace el conjunto de la entidad. Entonces podemos decir que es una sección o una división, porque en algunas empresas no la llaman siempre por el mismo nombre. Y la serie es el conjunto de documentos que van a formar ese expediente. El tercer paso que debemos de tener en cuenta es la descripción documental. Este tercer paso también es muy elemental a la hora de organizar los archivos. La descripción documental consiste en la identificación de los principales elementos que caracterizan un expediente, tales como es el nombre de las series, el contenido del expediente, las fechas extremas, el número de folios, entre otros. La descripción documental, este proceso nos ayuda a la investigación y al estudio de los documentos de archivo para realizar su identificación, delimitación y recuperación de algún trámite posterior. O sea, muchas veces del archivo de gestión lo transferimos a un archivo central. Si se hace la debida descripción documental, esto va a hacer más precisa la ubicación e identificación a la hora de buscarlo. Eso también tenemos que tener en cuenta que debemos de hacer unos inventarios documentales, unos índices. Entonces estos instrumentos nos van a servir mucho para recuperar la información a la hora que sea solicitada. También podemos decir que dicho proceso se hace con la ayuda de la normatividad que rige la descripción documental, que es la ISAGED, que es la Norma Internacional General de Descripción Archivística, la cual constituye la elaboración a nivel general de descripciones archivísticas que debe aplicarse en un conjunto de la norma nacional. Para Colombia se homologa al Instituto Colombiano de Normas Técnicas de Certificación INCONTEC mediante la NTC 4095. Esta norma nos sirve mucho para saber cómo vamos a hacer la debida descripción de nuestros expedientes y así hacer una buena organización documental. Las acciones que debemos tener en cuenta para realizar la descripción documental son las siguientes: el análisis de la información y extracción de contenido, diseño de instrumentos de recuperación como es guías, inventarios, catálogos e índices, y actualización permanente de los instrumentos, o sea, de las guías, de los inventarios y de los catálogos. Siempre debemos de estar en continuo actualización de estos documentos para dar una respuesta adecuada y oportuna en el momento que nos la soliciten. Les voy a hablar también de la importancia de los conceptos archivísticos en la organización de archivos. Tenemos de conocer y saber muy bien a la hora de la organización de archivos y tener muy presente los conceptos archivísticos que la ley 594 y el acuerdo 042. La ley 594 pues es la ley general de archivos, que es la del 2000, y el acuerdo 042 del Archivo General de la Nación, que es del 2002. El acuerdo 042 es el que utilizamos para los archivos de gestión. Entonces, tener muy en cuenta estos conceptos.
Que archivo es un conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma, soporte, material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión, conservando, respetando aquel orden para servir como testimonio en información a las personas o institución que producen y a los ciudadanos como fuentes de la historia. El archivo público, conjunto de documentos pertinentes a entidades oficiales, aquellas que se derivan de la presentación de un servicio público por entidades privadas. Archivo privado de interés público es aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia y la cultura es de interés público declarado como tal por el legislador. Archivo total, concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. Documento de archivo, registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. Función archivística, actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico que comprende desde la elaboración de un documento hasta la eliminación y conservación permanente del mismo. Gestión documental, conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final con el objetivo de facilitar su utilización y conservación. Patrimonio documental, conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. Soporte documental, medios en los cuales se contiene la información según los materiales empleados, además de los archivos en papel. Existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informativos, orales y sonoros. Las tablas de retención documental es el listado de series y subseries correspondientes con sus tipos documentales a los cuales se le asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Pues la bibliografía que consulté la dejo en esta diapositiva para que miren, dónde consulté y dónde saqué la información. De todas maneras, les agradezco mucho por su amable atención y hasta una próxima oportunidad.